Hola, yo soy Edgar Iván Galván Díaz del grupo de análisis de circuitos en corriente alterna a cargo del ingeniero Hugo Cruz y voy a hablar acerca de cómo reacciona un capacitor, un inductor y un resistor en una corriente senoidal. A un voltaje o corriente senoidal. El comportamiento de las resistencias o de los circuitos resistivos puros en corriente alterna es bastante similar al comportamiento en corriente continua, pero teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es variable con el tiempo según su propia función. La fórmula es de corriente igual a voltaje de alterna sobre la resistencia. La caída de tensión en la resistencia, la corriente, etc. son valores que varían en función del tiempo, tal como lo hace la señal y con la misma fase. Los elementos resistivos no provocan desfase entre la tensión y la corriente. En cada instante la corriente es directamente proporcional a la tensión en ese instante e inversamente proporcional a la resistencia. Se puede ver que no hay ningún desfase en ningún momento, cumplen el ciclo en el mismo periodo y en el mismo tiempo. Respuesta de un inductor a un voltaje o corriente senoidal. La impedancia Z de un inductor o circuito inductivo puro se representa en un número complejo con la reactancia inductiva en su parte imaginaria y sin parte real. Aquí está la fórmula de impedancia, tanto en la forma binómica como en la forma polar. El comportamiento de circuitos inductivos puros. Comportamiento tal como pasa con los capacitores, los inductores también almacenan energía eléctrica y producen un desfase entre la tensión y la corriente. En los elementos inductivos puros, el desfasaje es de 90 grados en donde la corriente atrasa la tensión. Se puede ver que la tensión empieza un poco desfasado que la corriente. Respuesta de un capacitor a un voltaje o corriente senoidal. Si se conecta un capacitor a una fuente de corriente alterna, las placas se cargan alternadamente. Como ocurre con la corriente senoidal o alterna, primero está en negativo y positivo, entonces los negativos se mueven hacia un lado y en el otro polo se mueven de otro lado hacia abajo. La forma de la tensión de carga del capacitor depende de la forma de la tensión aplicada. Dependiendo de la tensión que se le aplique en el circuito, va a variar su forma de la gráfica. Por ejemplo, aquí puede ser triangular, una que parece digital. Con voltaje senoidal, la tensión en el capacitor mantiene la forma pero desfasada. Quiere decir que cumplen el periodo, entre periodo y periodo tardan lo mismo, el mismo tiempo, pero están en desfase en cuanto al tiempo. Tanto el voltaje como el voltaje del capacitor. Características. En una resistencia la corriente está en fase con la tensión. En un capacitor debido a la carga y descarga la corriente sufre un desplazamiento de fase. La corriente en un capacitor se adelanta 90 grados con respecto a su voltaje.